Los indios Ottawa, miembros de la Confederación de los Tres Fuegos, juntos a los Ojibwa y los Potawatomi, grupos Anishinaabe, que emigraron de la desembocadura del río San Lorenzo. En el siglo XVIII se ubicaban en los márgenes de los ríos Ottawa y French, en la bahía Georgiana, en la orilla septentrional del lago Huron, Canadá, y el norte de Michigan, Estados Unidos. Hablaban la lengua Ojibwa de la familia algonquina. Vivían en casas de corteza de abedul, formando aldeas fortificadas con empalizadas cerca de aguas navegables. Las mujeres se dedicaban a la cosecha del arroz silvestre y a fabricar dulces a partir de la salvia del arce. Los hombres cazaban y pescaban. Excepcionales comerciantes con sus canoas llenaban desde Quebec hasta la bahía Grange en Wisconsin, intermediando entre diversas tribus productos como harinas de maíz, aceites de girasol, pieles, tapetes, tabaco y raíces medicinales. Sus primeros reportes europeos los aportó el francés Samuel de Champlain, que los visitó en 1615 y 1616 en las riberas del río French, cerca de su desembocadura en la bahía Georgiana. Describió a los hombres con sus cuerpos tatuados y sus rostros pintados de diversos colores. Tenían la nariz perforada y las orejas con aros. El francés Poteire, en 1663 hasta 1736, en su obra Historia de la América Septentrional, escrita en 1702, indica que los Ottawa habían sido un pueblo muy rústico, pero que sus relaciones con los hurones les había permitido desarrollarse. Cuando estalló la guerra franco-india en 1754 hasta 1763, lucharon al lado de los franceses contra los británicos. La contienda finalizó con el triunfo de los ingleses, quienes en 1760 enviaron un pequeño contingente para hacerse cargo de los fuertes franceses del área de los Grandes Lagos. El jefe Ottawa, Pontiac, permitió su paso con la condición de que su gente sería tratada con respeto. Las duras políticas indígenas impuestas por los británicos motivaron un levantamiento de las tribus algonquinas de los Grandes Lagos y el Valle de Ohio, liderados por Pontiac. Conflicto que pasó a la historia como Conspiración Pontiac en 1763. Fue la mayor resistencia a la invasión europea en América del Norte. La coalición de tribus como Ocho Fuertes sitió otros durante meses y produjo 2.500 bajas entre los ingleses. Sin embargo, el incumplimiento de las promesas de los comerciantes franceses en el abastecimiento de armas los llevó a la derrota. En 1766 se firmó un tratado de paz, a pesar de no lograr expulsarlos. El conflicto obligó a las autoridades británicas a reconocer a los indígenas como dueños de sus tierras ancestrales. Ese principio fue escrito en la Proclamación Real y es la base de las reivindicaciones de las tierras de los pueblos originarios en la actualidad. La paz firmada por Pontiac no fue aceptada por su gente. El jefe debió exiliarse entre los Inuits, donde moriría 3 años después. Los Ottawa reconocerían como jefe supremo a Tortuga Pequeña de la tribu Miami, quien luego de algunas victorias frente a los ingleses y revolucionarios americanos, fue derrotado y debió firmar el Tratado de Greenback en 1795. Entonces participaron del movimiento encabezado por el Chaine Tecumseh, quien no firmó el tratado para frenar el avance de los revolucionarios americanos, decidiendo unirse a los británicos en 1812, pensando que si ganaban los premiarían, permitiéndole volver a sus tierras natales. En 1813, Tecumseh, abandonado por los británicos, fallece en la batalla de Tamames,
y con él las perspectivas de una alianza militar entre las tribus para hacer retroceder el avance americano. En 1836 vendieron sus tierras en Ohio a los Estados Unidos, trasladándose a Kansas y Oklahoma. En 1862, por medio de negociaciones, consiguieron recuperar tierras en la isla Manitoulin, en el lago Huron, Ontario, Canadá.